buenos días a todas y todos, a quienes están presentes en este espacio y a quienes nos siguen. Mi nombre es Carlos Andrés Santiago, vengo del municipio de San Martín Cesar, hago parte de la Corporación Defensora del Agua, Territorio y Ecosistemas y de la Alianza Colombia Libre de Fracking. Vamos a ir contándoles un poco frente a lo que hemos considerado y complementando la intervención que Camilo nos ha hecho muy bien sobre algunos de los impactos en el agua. Vamos a hablar de lo que ha significado, lo que significa la implementación de esta técnica del fracking en el país y lo que implicaría en términos, senador Prieto y los senadores y representantes que se encuentran acá, el costo que implicaría para el derecho al agua, como el acceso al agua como el derecho fundamental, que es lo que hemos venido hablando desde hace algún tiempo. Simplemente, someramente, el fracking es una técnica para extraer hidrocarburos, gas y petróleo y yacimientos no convencionales, utilizando unas técnicas más agresivas que lo que hacen es fracturar la roca para que permitan, y eso implica unos niveles altos de presión, implica utilizar unos químicos, arenas, propantes y demás para que eso suceda. Pero para hablar de impactos del agua, así como hacía referencia Camilo, el eje central de esta presentación va a ser un informe revelado en diciembre del año pasado por la Agencia de Protección Ambiental de los Estados Unidos, por la EPA. La Agencia de Protección Ambiental hizo un trabajo desde el año 2012 hasta el año 2017, recogió 1.200 fuentes científicas y luego muestra unas conclusiones que dicen que efectivamente sí hay impactos en el agua potable en los Estados Unidos por la implementación del fracking, para que hablemos un poco de eso. Entonces, la EPA recoge el ciclo del agua en el fracking y habla de estas 5 etapas: la adquisición, la mezcla de los químicos, la inyección, el uso primero del agua que se produce y luego la disposición final del agua que resulta. Y empezamos hablando de un falso debate, y es que nos dicen que el sector de los hidrocarburos gasta menos agua que la agricultura y otras actividades, y que el fracking no compite con el recurso hídrico, y nos muestran una tabla y unas cifras donde muestran eso. Pues tenemos que decir que, de acuerdo a la información oficial, para fracturar un pozo de fracking se utilizan entre 9 y 29 millones de litros de agua por pozo que se captan de fuentes superficiales o de acuíferos subterráneos. Y como lo ven en la imagen, hice 3 comparaciones. Primera, un pozo de fracking gastaría el equivalente al mínimo vital de agua, que son 6 metros cúbicos, de lo que consume al mes entre 1.500 y 4.833 familias en Colombia. O sea, estamos hablando entre 1.500 y 4.833 mínimos vitales al mes. Un pozo de fracking consumiría la misma cantidad de agua que una ciudad de una población entre 118.000 y 380.000 habitantes en un día. Y para un pozo de agua necesitaríamos, ahí vemos una imagen de una noticia de un carrotanque de 4.600 galones que donaron para Risaralda, pues de esos necesitaríamos entre 561 y 1.665 carrotanques para fracturar un pozo de fracking. Estamos hablando de solo uno. Empezamos a dar la primera discusión. Entonces, ¿el agua para quién? ¿Para el consumo humano o para el fracking? Y si no fuera un pozo, sino como en esta imagen, en un campo en Estados Unidos son muchos pozos. Hay un campo en Texas, por ejemplo, que tiene 15.000 pozos de fracking. Entonces empecemos a sacar las cuentas cuánto puede ser el consumo de agua si se implementa. La NH nos reconoce una respuesta a un derecho de petición y nos dice: el consumo de agua para fracking es 5 veces mayor que lo que se utilizaría en un pozo convencional. Entonces nos recogemos a una experiencia de una ciudad en Dakota del Norte, donde, como ven en la gráfica de la derecha, el 26.5% del total del consumo de agua está siendo para fracking. Entonces no estamos hablando simplemente de que es un consumo supremamente bajo y que no se compite por el recurso hídrico, sino que efectivamente, y sobre todo en zonas en Colombia donde haya escasez de agua, donde sabemos que hay escasez de agua, puede complejizarse este problema aún más. Entonces hacemos una comparación de un caudal requerido para un pozo para fracking de 86 litros por segundo o un caudal requerido para un cultivo de banano de 10 hectáreas de 45 litros por segundo. Volvemos a la pregunta: ¿el agua para quién? ¿Para las ciudadanas y ciudadanos, para quienes la necesitamos para el consumo, para la agricultura o para una actividad extractiva? Y muestro este par de imágenes de 2 noticias, 2 regiones en donde hay proyectos de fracking: Lebrija, Santander y Aguachica en el Cesar, donde ya hoy están sufriendo problemas de agua. Entonces tenemos Lebrija, 15 días de reserva de agua; Aguachica, vecino de San Martín, está teniendo agua cada mes, cada 40 días, y reiteramos la pregunta. En el segundo paso del ciclo del agua, hablamos de la mezcla de los químicos y entramos a otro falso debate, que la industria nos dice que solo el 0.5% del fluido de fractura
es químicos, y que eso están presentes en lo que usamos todos los días, y tal cual la ConocoPhillips, cuando hace las socializaciones en San Martín, pone un talco, pone cosméticos y dice, es que lo que se va a usar para fracking es lo mismo que ustedes usan en esto y lo que están haciendo es de uso diario. Entonces, decimos mentira. La EPA, en este informe, en las conclusiones, identifica 1.606 sustancias químicas que se han utilizado, gran parte de ellos conocidos por ser peligrosos para la salud humana, y 173 de estos tienen valores de toxicidad oral crónica. Y lo que dice es que estos valores incluyen toxicidad hepática, toxicidad renal, neurotoxicidad, toxicidad reproductiva y de desarrollo y carcinogénesis. A la derecha está la tabla de los químicos, de las sustancias químicas que están por encima de estos valores de toxicidad oral crónica, y simplemente para decir que en promedio estamos hablando del 2%, que claro, es un valor bajo en relación a la cantidad de agua, pero si lo miramos en relación a los litros de agua o los galones que se consumen, entonces en un pozo de fracking se van a inyectar entre 180.000 y 580.000 litros de químicos. Entonces una cosa es que nos muestren un jabón y que nos muestren un champú y nos digan está en el jabón y en el champú, y otra cosa es que hablemos de que en un pozo se inyectan entre 180.000 y 580.000 litros de químicos. Y aquí también hay otra experiencia que nos dice que efectivamente ha habido experiencias de derrame. Pasamos al tercero. El tercero es en la inyección de los pozos, y aquí viene otro falso debate que nos plantean. Nos dicen, los acuíferos subterráneos los acuíferos aprovechables están muy distantes a las zonas de fractura, no hay posibilidad de que los acuíferos se contaminen por el fracking. Pues tenemos que decir que la Agencia de Protección Ambiental tiene esta imagen y esta frase y dice, los fallos de integridad mecánica han permitido que los gases o líquidos se trasladen a los recursos subterráneos de agua potable. La fractura se ha producido en los recursos subterráneos de agua potable e introduce fluidos de fractura hidráulica en los recursos subterráneos. Entonces ya estamos diciendo que por fallos de integridad en los pozos, que se han visto muchos casos, que solo en una región Alberta en Canadá están por encima del 60% en unos pozos que se revisaron. Entonces hay unas posibilidades muy altas de que en la inyección se haga. Y les muestro estas dos imágenes que tal vez algunas de ustedes han visto en videos ahí. La de la izquierda es de un congresista de Australia y la de la derecha es un video donde sencillamente cuando llega y se prende, efectivamente el agua se enciende. ¿Y eso qué es? Simplemente es una descripción muy sencilla, liberación de gas metano que se produce en altas cantidades en los pozos de fracking y que termina contaminando el agua. Y estas imágenes son realidad, y eso está pasando en algunas regiones del mundo donde ya se está implementando esta técnica. Un equipo de la Universidad de Pensilvania documentó la presencia de un disolvente en el agua potable del condado de Bradford en Pensilvania, y lo que nos dice esta nota del New York Times del 4 de mayo del 2015 es que los compuestos llegaron entre 1 y 3 kilómetros de la zona donde se fracturó y se movió a través de las fracturas someras hacia las intermedias y profundas, entrando al acuífero utilizado como fuente de agua potable en este condado de Pensilvania. Entonces, hay documentación científica seria, hay documentación clara de que sí se está contaminando en las diferentes ciclos. Y aquí, reiterando las dos últimas intervenciones, la de Camilo y la del profesor, efectivamente el Estudio Nacional de Agua del año 2014 nos dice este párrafo: aplicando criterios para clasificar el estado de conocimiento de los sistemas acuíferos basándose en la información disponible, se han identificado 16 sistemas con nivel de información y conocimiento suficiente para la gestión del agua subterránea, que representan 27% del total identificado. Esto quiere decir que ni siquiera el IDEAN solo conoce el 27% de los acuíferos en Colombia. Y aquí el gobierno nos dice, y nos dijo el martes y el miércoles, que no aplicaba el principio de precaución porque todos los riesgos estaban medidos. ¿Y dónde está el 73% del agua que no conocemos? ¿Y dónde está el posible impacto que puede tener para esto? En el cuarto ciclo, el manejo del agua producida, la EPA nos dice que luego de la fracturación el fluido de retorno contiene metales pesados y materiales radioactivos potencialmente peligrosos para la salud pública. Y en un caso que documentó Los Angeles Times el 11 de febrero del 2015, en aguas recolectadas, aguas residuales de 329 pozos en un estado de California, se encontró que el 98% de las muestras que se tomaron contenían bencenos en concentraciones que excedían las normas para concentración de agua potable. Esto es evidencia seria de cómo el fracking ha venido impactando las fuentes de agua. Y en el quinto, que es la disposición del fluido de retorno, nos dice que la disposición de las aguas ha afectado la calidad de los recursos hídricos subterráneos y superficiales, y que se han encontrado subproductos peligrosos
en varios sistemas de agua potable. Pues bien, otra nota de Los Angeles Times, refiriéndonos a información que ha salido, nos muestra que en el condado de Kerr, en California, depósitos de residuos sin cubiertas de laderas que escurren aguas residuales, en 5 de 6 pozos monitoreados se mostraron altas concentraciones de sal, boro y cloruro, entre otros químicos de la lista de los 1.600 algo que les hablábamos, que les contaba al inicio de la presentación. Y además, una de las formas de disponer del fluido de retorno es reinyectándolo a campos. Y esto nos dice el Servicio Geológico de los Estados Unidos, que debido a esta reinyección de las aguas residuales, porque no se sabe qué hacer, bien lo decía Camilo, más o menos el 70% se queda, el 30% sale a la superficie, y eso lo que hacen es normalmente volverlo a reinyectar. En Colombia, por ejemplo, está autorizada la reinyección, pero eso que está pasando en Estados Unidos aumentó la sismicidad de un promedio de 21 sismos entre los años 1973 y 2008 a más de 1.000 sismos en el año 2015, que es la imagen que ustedes están viendo en este momento en la gráfica. La pregunta es, ¿qué agua vamos a beber? Y aquí lo pregunto porque el año pasado sale un estudio, tal vez de los más serios, que se realiza en el estado de Pensilvania y lo hace la Universidad Johns Hopkins, que tiene creo que alrededor de 23 premios Nobel, y concluye después de hacer una investigación con alrededor de 10.000 madres gestantes, que las embarazadas que viven cerca de pozos de fracking presentan un 40% más de riesgo de tener bebés prematuros y un 30% más de posibilidad de ser embarazos de alto riesgo. Entonces estamos hablando que no es organizaciones ambientalistas, ni que los que pertenecemos a la alianza, ni que los que estamos en las comunidades nos oponemos al desarrollo per se y porque sí. Lo decimos porque claramente hay evidencia científica que demuestra los impactos que está teniendo el fracking en el agua potable en otras regiones del mundo, y son los riesgos que en Colombia no estamos dispuestos a asumir desde las comunidades. Y aquí una discusión, porque es la discusión del uso, consumo de agua. Efectivamente, lo que hace la industria del petróleo y lo que hay a la industria del fracking es consumir agua, porque esa agua no se puede volver a disponer, no se puede volver a tratar, no se puede volver a disponer para el consumo humano, y esto tendría unos impactos graves. La EPA concluye y dice: la fractura hidráulica puede impactar los recursos de agua bajo algunas circunstancias. Ejemplos de impactos fueron identificados en todas las etapas del ciclo de fracturamiento hidráulico. Los impactos pueden variar en frecuencia y severidad dependiendo de la combinación de actividades de fracturamiento hidráulico y algunos factores regionales, y habla también del nivel de incertidumbre que hay, porque la industria tiene mucha información que nos revela frente a esto. Y este es el título que le da Semana Sostenible a este estudio de la EPA del que les estoy hablando, y dice: fracking tendría un impacto nefasto en los yacimientos de agua. Entonces, así como decía un amigo, cuando yo sé y a mi vecino le va mal en el negocio y invirtió una plata y le fue mal en el negocio, yo voy a invertir plata en el mismo negocio para que me vaya igual de mal y termine perdiendo y termine asumiendo las mismas consecuencias. Yo creo que nosotros y nosotras no estamos dispuestos. Para cerrar, contarles que el panorama en Colombia es supremamente complejo. 43 bloques disponibles para no convencionales que afectarían 300 municipios del país, 7 contratos firmados, 2 de ellos en fase exploratoria avanzados, uno de ellos es el de San Martín, y 2 nuevos contratos en trámite, uno de ellos es el nuevo de San Martín. Contarles que los genios del gobierno nacional asumieron que en Colombia sería el único país del mundo en el que podemos tener bloques disponibles para yacimientos no convencionales alrededor de Bogotá y alrededor de los páramos. Entonces estamos hablando de la imagen, lo que ustedes ven en gris es Bogotá, abajo el páramo de Sumapaz, a la derecha el páramo de Chingaza, que surte el 80% del agua de Bogotá, y todos los moraditos oscuros son bloques para fracking disponibles para no convencionales, que si bien no los han asignado, están ahí y han sido parte de la intención del gobierno. Entonces, cerrando, mostrarles un mapa del Magdalena Medio, también como para que vean, contarles que en San Martín ahora, esto es lo que tenemos, ese es el mapa de San Martín, a la izquierda están los 2 bloques de fracking, pero a la derecha tenemos una nueva amenaza, lo que está en amarillo y rojo, que son proyectos de minería, y ahí el puntico que ubicamos en azul es el punto donde queda la bocatoma del acueducto, y en un radio de 2 kilómetros hay 3 polígonos mineros que han sido asignados por la Agencia Nacional de Minería. Entonces, esto ya para cerrar la intervención, esto es una imagen del corregimiento de Pitalimón en San Martín, que es parte de la zona donde se viene desarrollando el proyecto, en el Pozo Pico Plata 1, y decirles que la discusión del agua como derecho fundamental es necesaria y pertinente, y hacerles una invitación a este Congreso, a los senadores, a los representantes, a que no dilaten más la discusión y a que no dilaten más la votación, porque quienes estamos en las comunidades son quienes estamos sufriendo hoy los impactos de la implementación de técnicas tanto de minería como estos temas de fracking
en los territorios. Por último, mostrarles esta imagen. Esta es una imagen que tenemos pegadas en muchas casas en San Martín y dice: se vende esta agua por la contaminación, se vende esta casa por la contaminación de las aguas con la llegada del fracking. Ese es el mensaje que les queremos dejar. Muchas gracias al senador Jorge Prieto, que ha sido muy valiente en seguir dando la discusión, pese a que en algunos momentos el Congreso la ha negado, y desde las comunidades vamos a estar aquí respaldando y acompañando este proyecto de ley para que el agua como derecho fundamental sea una realidad. Muchas gracias.